Damas y caballeros, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Les habla el profesor Eric Viana, buen día, quien el día de hoy les va a traer la solución de otro ejercicio de estática. En esta ocasión con la temática de aplicaciones de fuerzas internas. Bueno, recordemos que en clases anteriores las fuerzas internas son aquellas que mantienen unidas las piezas de una estructura. Por ejemplo, la que ustedes ven en pantalla es una típica estructura para sostener dieléctricos, de los cuales se enganchan cables eléctricos para llevar corriente a los hogares. Vemos que esa estructura está enganchada en un poste, aparentemente de madera, ¿sí? Y la estructura a su vez está constituida de 1, 2, 3 piezas más un elemento axial que se podría considerar como una cuarta pieza. Entonces estas piezas se mantienen unidas entre sí a través de unas fuerzas llamadas fuerzas internas, a diferencia de las fuerzas externas, que son, por ejemplo, los pesos de los dieléctricos que ustedes ven colgados, por ejemplo, en C, en I y en F, y cuya cuantía pues se simboliza con la letra W. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hablar de la solución de ese ejercicio en particular. Entonces veamos un momento el enunciado. Cada uno de los dieléctricos de cerámica que sostienen los cables eléctricos de alta tensión soporta una carga dada. Eso su 3DC realmente, eso es un valor particular que se utiliza a veces en eventos de parcial. Eso se le da un valor particular, ya veremos cuál es el valor que se va a utilizar. El ángulo alfa es de 36.87 grados y el ángulo beta es de 28 grados. Se requiere calcular. Entonces, ¿qué se requiere calcular? Ahí vemos un listado. B viene siendo el pasador que se engancha con la ranura de la pieza superior, esta que ustedes ven acá, ese es B. E, el pasador que se engancha en la ranura pero de la pieza del medio. Las componentes A sub X y A sub Y del pasador que se engancha al poste en la parte superior. DX y DY, que serían las componentes X y Y del pasador de la pieza del medio que se engancha al poste. GX y GY vendrían siendo las componentes X y Y del pasador mediante el cual la pieza tercera se engancha al poste, y la fuerza de la platina axial HJ, ¿sí? Que une la platina, la pieza tercera con el poste mediante esta platina cuya carga pues es axial. Por eso es que se dice la fuerza axial en la platina HJ. Eso es lo que se está solicitando en este ejercicio. Se dan algunas medidas particulares, básicamente X1 y X2. Esta es una estructura simétrica, ¿por qué? Porque al otro lado las medidas son iguales, X2 y X1. ¿Cuánto mide X1? 6 pulgadas. ¿Y cuánto mide X2? 15 pulgadas. Entonces, con estos datos es que procedemos a hacer el ejercicio. Bien, ¿y cómo se hace este ejercicio? Bueno, para hacer este ejercicio, pues el primer paso consiste en hacer el llamado desarme de la estructura, el cual consiste precisamente en tomar la estructura y pues tomar cada pieza una por una
y se le hace el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Individualmente en cada pieza. Entonces se va a trabajar con el diagrama de cuerpo libre para la pieza ABC, diagrama de cuerpo libre para BDEF, diagrama de cuerpo libre para EGHI y por último, si se hace necesario, un diagrama de cuerpo libre para el poste sin las piezas ADGJ. Bueno, entonces ese es el primer paso, hacer esos diagramas de cuerpo libre, y el segundo paso es tomar cada una de las piezas y aplicar la técnica de las ecuaciones que ya nosotros hemos visto en ocasiones anteriores y que se aplicaban precisamente para los cálculos de los equilibrios en el plano, que son sumatoria de momentos alrededor de un punto de giro igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Que son las mismas ecuaciones que hemos estado trabajando en el plano. Entonces, si bien el tema es aparentemente nuevo, a la larga los principios aplicados no tienen ninguna novedad, porque pues utilizamos el mismo modelo de ecuaciones matemáticas del equilibrio, solo que lo vamos a aplicar pieza por pieza, para lo cual vamos previamente a desarmar la estructura. Bueno, aquí tenemos ya elaborado ese diagrama de cuerpo libre de cada una de las piezas. Veamos la pieza 1. La pieza 1 viene siendo la pieza que tenemos acá. Es la pieza superior. La pieza 1 es la pieza superior. La pieza 2 es la pieza del medio. La pieza 3 es la pieza inferior. Y la pieza 4 es el poste. Entonces esa es la que vamos a ver. Como primera medida está la pieza 1. Aquí lo vemos. Entonces, ¿qué vemos en la pieza número 1? Vemos el pasador B, pero el pasador B está enganchado en un apoyo de tipo ranura. Es decir, él se puede deslizar a lo largo de la trayectoria de la ranura, más no perpendicular. Por eso es que su fuerza reactiva es perpendicular a la ranura. Vemos el peso que está enganchado aquí en el extremo izquierdo y vemos las componentes X y Y del pasador A que está en el extremo derecho. La pieza 2. La pieza 2 es la pieza del medio. El pasador B está enganchado aquí en el extremo izquierdo. El pasador D con sus componentes X y Y ahí está enganchado al poste. Hay un pasador E que también está enganchado a otra ranura que pertenece a esta pieza, ¿sí? También su fuerza reactiva es perpendicular a la trayectoria de la ranura. Y en el extremo derecho se engancha otro peso de la misma magnitud del peso de las otras. Bueno, los tres pesos que se ven en el sistema son de igual magnitud. Vemos después la pieza número 3. En la pieza número 3 vemos el pasador E que teníamos en la pieza 2. Aquí aparece en el extremo derecho. Aquí aparece el pasador y sus componentes G sub X, G sub Y, que está enganchado al poste vertical. Y aquí tenemos la platina HJ, que está enganchada en este pasador. Y en el extremo izquierdo está también el peso W. Y por último la pieza 4, que es el poste pero sin las piezas. Aquí lo vemos. Contiene esos pasadores A sub X, A sub Y, D
D sub X y D sub Y, G sub X y G sub Y, y la platina HJ. Ahora, aquí hay una curiosidad. Aquí en la base del poste vemos 3W. ¿Qué quiere decir? Que precisamente para considerar el sistema en equilibrio, los 3 pesos que se cuelgan de la estructura son equilibrados por el apoyo vertical del poste que está en el suelo, el cual pues sostiene esos 3 pesos. Ponemos ese 3W ahí. Ok, ahora veamos una característica clave de las fuerzas internas, y es la siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, en la pieza 1, aquí está, vemos, por ejemplo, la magnitud de la fuerza B, que corresponde al pasador que está en la ranura de la pieza superior. Entonces vemos que se asume inicialmente, digo se asume porque como no lo hemos calculado, no sabemos exactamente si va hacia arriba, si va hacia abajo, no lo sabemos. Asumimos que va hacia arriba y a la izquierda, ¿no? Pero entonces, como eso está enganchado en la pieza 2, vemos aquí en la pieza 2 la misma fuerza del pasador B, pero vemos que está en sentido contrario. Esto es de gran importancia tenerlo en cuenta, porque es que la característica y la forma como se representa el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas internas que conforman o que mantienen unidas las piezas de la estructura, es que si en una pieza se dibuja en un sentido, en la otra se dibuja en sentido contrario. Otra vez, en la pieza 1 se ve hacia arriba y hacia la izquierda, mientras que en la pieza 2 se ve hacia abajo y hacia la derecha. Vemos otro ejemplo, la fuerza E, que es perpendicular a la trayectoria de la ranura, que está en la pieza 2. Vemos que está hacia arriba y a la derecha, se está asumiendo de esa forma. Y en la pieza 3 va hacia abajo y hacia la izquierda, aquí colocado en el extremo derecho de la pieza 3, y así sucesivamente. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta y trabajarlo de esa manera. Si se le olvida trabajarlo de esa manera, pues corremos el riesgo de calcular equivocadamente las fuerzas, que es lo que no se desea. Bueno, entonces el paso número 1 es este, ¿no? Realizar los diagramas de cuerpo libre de cada una de estas piezas. Ya la vemos. La pieza 1, la pieza 2, la pieza 3 y también la pieza 4. Que de pronto quizás no la lleguemos a necesitar, porque ¿cuántas incógnitas son las que se requieren? Se requieren, según el enunciado, B es 1, E 2, AX y AY 4, DX y DY 6, GX y GY 8 y la fuerza de la platina 9. Entonces, si se requieren 9 incógnitas, entonces son suficientes 3 piezas. Entonces podemos utilizar las primeras 3 piezas para resolver todas esas incógnitas. Sin embargo, la pieza número 4 podría utilizarse para constatar, para asegurarnos de que todos los cálculos están bien realizados. Listo. Entonces, a continuación precisamente procedemos con la solución de este problema. Bueno, habíamos dicho de que íbamos a definir el valor del peso. Bueno, el valor del peso vamos a trabajarlo como 90 libras. Vamos a suponer de que cada uno de esos pesos W sea de 90 libras. ¿Sí? Partamos de ese valor. Bueno, entonces
tomamos la pieza 1 y entonces aplicamos la técnica. Revisemos las distancias. Las distancias están acá. De C a B es X1, de B a A es X2. Recordemos, vamos a anotar esos valores aquí. X1 igual a 6 pies, 6 pulgadas, y X2 igual a 15 pulgadas, tal como aparece en el enunciado. Bueno, aquí estoy trabajando con esta versión. Aquí está, 6 y 15 pulgadas. Supongamos que el peso W sea de 90 libras. Los ángulos alfa y beta, vamos a anotarlos para tener a la mano los datos, para no tener que estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, alfa es igual a 36.87 grados y beta igual a 28 grados. Bueno, ya tenemos a la mano los datos, ya no hay necesidad de irnos para el enunciado del parcial. Entonces nos vamos ya directamente a los diagramas de cuerpo libre de las piezas que hemos elaborado. Estamos trabajando con primera medida la pieza 1. Entonces, para la pieza 1 podemos hacer momento alrededor de A. Entonces, sumatoria de momentos alrededor de A. Igual a 0. Bueno, entonces tenemos el peso W multiplicado por X1 más X2. Entonces serían 6 más 15 ¿qué más? Más o menos. ¿Por qué menos? Porque aquí, sea que la componente en Y o sea la componente en X, en ambos casos, bueno, sería en sentido antihorario, y si es en sentido antihorario, si es positivo, entonces tomemos B coseno de alfa. Ahora, ¿por qué coseno de alfa y por qué alfa allí se mide con respecto a la vertical? Recordemos que los apoyos sobre ranuras se caracterizan, ya lo había mencionado ahorita, que la fuerza reactiva es perpendicular. Ahora, como es perpendicular, la pieza superior tiene una inclinación alfa con respecto a la horizontal. La ranura va a lo largo de la pieza. Entonces, como la reacción B es perpendicular, entonces el ángulo de beta corresponde a ese mismo alfa, pero con respecto a la vertical. Ya nosotros lo habíamos comentado en videos anteriores en donde tratábamos de resolver problemas de equilibrio de cuerpos libres en el plano, de cuerpos rígidos en el plano, pero sin tomar desarmes de pieza como ahora. Entonces el mismo principio aplica aquí. Entonces, como la reacción es perpendicular, entonces el ángulo que se toma es el mismo ángulo de inclinación de la pieza, pero con respecto a la vertical. Entonces, este B coseno de alfa corresponde a la componente Y, la componente vertical.
Entonces eso se multiplica por la distancia horizontal, que en este caso es x1. X1 es 6. No, mentiras. Estamos haciendo momentos alrededor de A. Entonces, si es alrededor de A, tiene que ser la distancia de A a B, que en este caso es 15 pulgadas. Eso es. Tenemos la otra componente de B. B, pero entonces ahora es seno de alfa. Seno de alfa. Multiplicado por, entonces necesitamos la distancia vertical. La distancia vertical, ¿cómo la tomamos? Bueno, esa distancia vertical, por lo pronto la vamos a llamar Y, ¿no? Vamos a llamarlo Y por lo pronto. Igual a 0. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular? Porque el enunciado no nos da. Miremos el enunciado. El enunciado no nos anuncia distancias verticales, pero sí nos da un ángulo, sí nos dan ángulos. Entonces, para el caso particular de la distancia de A a B, en donde conocemos la distancia x2 y conocemos el ángulo que es alfa, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que tangente de alfa es igual a y sobre x2, ¿cierto? De tal manera de que y es igual a x2 por tangente de alfa. En este caso sería 15 por tangente de 36.87. Esa Y nos da, vamos calculadora un momentico, .75 por 15. $11.25 pulgadas. Bien, entonces vamos a ir despejando B para entonces calcular la primera magnitud, solucionar ya la primera incógnita de una vez. B es igual al peso, que es 90 libras, habíamos dicho, por 6 más 15. 6 más 15 es 21, dividido entre 15 por coseno de alfa, que es de 36.87, más Y, pero Y habíamos calculado que es 11.25 por seno de 36.87. Bueno, entonces ahora sí veamos cuánto es B, ese pasador B. Entonces bueno, el seno de 36.87 es 0.6. 0.6
2.6 por 11.25 igual, metemos memoria. Ahora 36.87 0.8 por 15, lo metemos en memoria. Ahora 90 por 21 entre memoria, 100.8 libras. Entonces ahí tenemos la primera incógnita resuelta. El apoyo B, el apoyo en la ranura de la pieza superior, es de 100.8 libras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por sumatoria de fuerzas en X, vamos a calcular la componente X de A. Entonces, tenemos AX menos B coseno de alfa, no, mentira, seno de alfa, igual a 0. Entonces de ahí sacamos que A sub X igual a B, que es 100.8 por el seno de 36.87. Entonces, ¿cuánto nos da A sub X? Entonces, eso por el seno de 36.87, 0.6. Un momentico. 100.8 porque no me funciona la calculadora. Ahora sí, por el seno, que es 0.6, 60.48 libras. Bien. Y por sumatoria de fuerzas en Y, nosotros vamos a calcular la componente Y de A sub Y. Entonces tenemos menos A sub Y más B coseno de alfa menos W igual a 0. Entonces despejamos A sub Y. Entonces eso es igual a B coseno de alfa 100.8 coseno
de 36.87 menos el peso, que es 90. De manera que A sub Y es igual entonces 36.87 0.8 por 100.8 igual menos 90 habíamos dicho 90, sí, 90 11.6 libras. Sí, 90 libras. Entonces, bueno, ahí ya tenemos las primeras tres incógnitas resueltas. El apoyo B de 100.8 libras, la componente X de A, que es 60.48 libras, y la componente Y de A, que es 11.6 libras. Bueno, hasta ahí ya hemos resuelto las primeras tres incógnitas. Hemos definido, ya le hemos sacado provecho a la pieza 1. Entonces nos vamos con la pieza 2. La pieza 2, que la tenemos acá, bueno, un poquito más larguita, pero entonces tenemos la ventaja de que, por ejemplo, de todo esto, el valor de B ya lo tenemos, que ya lo hemos calculado con base a la pieza 1. Entonces aquí podemos calcular el apoyo E y las componentes X y Y del pasador D. Entonces vamos a ver, aplicamos sumatoria de momentos, la misma técnica, sumatoria de momentos alrededor, en este caso, de D. Recuerden que siempre deben hacer momento alrededor de un punto en donde eliminen convenientemente más incógnitas desconocidas, bueno, valga la redundancia. En este caso se hace momento alrededor de D porque no conocemos ni de X ni de Y. Entonces, por eso hacemos momento ahí. Era el mismo caso en la pieza 1 que habíamos hecho momento alrededor de A. Listo. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos B. Bueno, pero ahí B tiene dos componentes. Tiene B coseno de alfa, que es la componente en Y, multiplicado por ¿cuánto es la distancia horizontal de B a D? Miremos un momentico en el diagrama completo. De B a D es X2, de D a E también es X2 y de E a F es que es X1. Esas son las distancias. Muy bien. Regresemos a la pieza 2. Entonces es X2. X2. Y va en sentido antihorario, por eso es positivo. Vamos a ver veamos la componente horizontal. La componente X de B, que es B seno de alfa, por la distancia, ¿se acuerdan de Y? De Y. Bueno, aplicamos esa misma distancia de Y, que es de 11.25 pulgadas. .25. Bien.
Ok, vamos ahora con E. Bueno, con E tenemos la misma situación que se había presentado con B. Su fuerza reactiva es perpendicular a la trayectoria de la ranura ubicada en esta pieza 2. La pieza 2, recordemos que tiene un ángulo de inclinación, pero que es beta. Entonces, el ángulo de la fuerza E, del apoyo E, corresponde también al mismo beta, pero con respecto a la vertical. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, E coseno de beta. Bueno, E coseno de beta. Antes, déjeme, de pronto algunos se habrá preguntado por qué B seno de beta lo puse negativo. Bueno, porque B seno está apuntando hacia la derecha, y como estamos encima del pasador D, esto pone a girar esto en sentido horario. Por eso fue que lo puse negativo. Si acaso de pronto están preguntando por qué yo lo había puesto negativo. A diferencia de E coseno de beta, que va hacia arriba, entonces hace girar el sistema en sentido antihorario, y por eso es que va positivo. Ahora, por la distancia horizontal de D a B, ese también es X sub 2. Entonces anotemos X sub 2. Falta ampliar un poquito aquí. La componente horizontal de E, es decir, E seno de beta, por, bueno, así como la distancia vertical de B a D era Y, la Y que habíamos calculado, la distancia, como de aquí para acá, ahí en la horizontal X sub 2, la vertical será la misma, es decir, 11.25 pulgadas. ¿Qué nos falta? Nos falta el peso W. El peso W. Pero antes de tomar el peso W, debemos calcular cuánto sería la distancia vertical. Bueno, no hace falta. Realmente es W, y hace girar el sistema en sentido horario. Por eso es que va negativo. Y entonces me da menos W por, ¿cuál es la distancia? La distancia horizontal de D a W, que sería X sub 1 más X sub 2. Igual 0. Entonces voy a ampliar un poquito más, tapar poco, para ver la ecuación completa. Ahí está. Entonces, las dos componentes de B, las dos componentes de E y la componente del peso igual a 1. Entonces, ¿hay cuál no conocemos? No conocemos E. Entonces despejamos E. E igual a entonces tomamos, bueno, lo estamos despejando, digamos, son positivas ambas, entonces tenemos que cambiar los signos de los demás. Entonces aquí va este, pero entonces con los signos al revés. Este queda negativo, este queda positivo, y el peso que estaba negativo va a ser positivo. Eso dividido entre ¿qué? Eso dividido entre
coseno de beta por x sub 2 más seno de beta por 11.25. Bueno, reemplazamos valores. Ahora sí vamos a encoger un poquito. E igual a ahí. Entonces reemplazamos valores. W, que es 90. X sub 1 más X sub 2. 6 más 15, 21. ¿Verdad que? Ahora sí. 21. Menos B. 100.8. Coseno de alfa. Recordemos, alfa es 36.87. El coseno es 0.8. Ahora, si quieren, si no están seguros de por qué es 0.8, pueden tomar la calculadora y ver cuánto es el coseno de 36.87. Y el seno de 36.87 es 0.6. Por x sub 2 son 15 pulgadas. Ahora bien, aquí vuelve y aparece los 100.8 libras por el seno de alfa, que les acabo de decir que es 0.6. Por 11.25 dividido entre coseno de beta. Bueno, pero el beta ahora es 28 grados. Ese sí no lo hemos calculado aún. Por x sub 12, es decir, 15. Por el seno de beta, seno de 28. Por la distancia sería, sí, 11.25, tal como está ahí anotado. Perfecto. Bueno, entonces veamos cuánto da E. Limpiemos memoria, limpiemos todo. Entonces tendremos 15 por 28 coseno igual. Los colocamos en memoria. Ahora bien, 11.25 por 28 seno lo colocamos en memoria también. ¿Sí? Bien, este dato lo vamos a guardar un momentico en memoria. Una memoria temporal. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos en la parte, vamos a limpiar memoria ahora sí. Entonces vamos en la parte superior. 90 por 21. $90 por 21. Memoria. Entonces, 100.8 por 0.8 por 15. Memoria negativa. Ahora, 100.8 por 0.6 por 11.25. Memoria.
Entonces, lo que habíamos sacado de memoria lo vamos a dividir entre el dato que teníamos anotado aquí. Bueno, 18.5258. Y nos da 73.45 libras E. ¿Sí? Listo. Ya tenemos E. Ya tenemos E. Ahora vamos con las sumatorias de fuerzas en X. Para ahorrar caracteres. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bueno, ¿qué tenemos en X? Tenemos menos dx más b seno de alfa más e seno de beta y listo, porque e no entra al valle. Entonces ahí despejamos de x igual a b, que es 100.8 por el seno de alfa, que ya dijimos que es 0.6, más e, que nos dio 73.45 por el seno de 28. Entonces, ¿cuánto es d sub x? Es igual entonces limpiamos memoria por 28 seno igual, vamos a guardar en memoria. Ahora 100.8 por 0.6 lo guardamos en memoria y eso nos da 94.96 libras. Ya tenemos de X. Nos falta de Y. Vamos entonces con sumatoria de fuerzas en Y. Como ustedes pueden ver, es un procedimiento que es repetitivo. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Menos B seno de alfa más dy más e coseno, aquí había puesto seno y es coseno de beta, ¿no? Menos w igual 0. Bueno, de ahí sacamos de y, ¿no? Igual, entonces todos los demás cambian de signo. B coseno de alfa 100.8
por coseno, que es 0.8, ya lo hemos dicho, menos E, que es 73.45, coseno de alfa, de beta, perdón, coseno de 28, más W, que es 90. ¿Sí? Es decir, los signos, el de B cambió a positivo, el de E cambió a negativo y el de W cambió a positivo. Entonces, ¿cuánto nos da de Y? De Y nos da, entonces limpiamos memoria, limpiamos todo. 100.8 por 0.8 igual, guardamos memoria. Ahora 73.45 por 28 coseno memoria negativa. Ahora 90 memoria positiva. Sacamos memoria y tenemos que de esos Y nos da un valor de 105.79 libras. Bueno, fíjense ustedes que ya ahora tenemos tres incógnitas más resueltas. Tenemos E, tenemos DX y tenemos DY. ¿Ah? Bueno, y hasta ahí ya tenemos las 2/3 partes del ejercicio resueltas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con las 3 que nos faltan. O sea que nos vamos para la pieza 3. Bien. Pieza 3. Bueno. Entonces en la pieza 3 que tenemos es la pieza que está inferior. Entonces tenemos E, que apunta en el extremo derecho de la pieza. Tenemos GX y GY. Tenemos la platina HJ con un ángulo conocido. Y tenemos el peso W. ¿Sí? Entonces, bueno, la misma técnica. La repetición. Otra vez. Aplicamos momento. Alrededor, pero en este caso de G. Igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos E coseno de beta por la distancia de E a G. Miremos un momentico la armazón completa. De E a G es X sub 2. De G a H es X sub 2 también. Y de H a I es X sub 1. Y miren que el ángulo beta, que es el de la platina, pasa que la platina es paralela a la pieza del medio. Entonces el ángulo también es beta. Y así está establecido en el enunciado. Entonces ya sabemos. X sub 2 de E a G, X sub 2 de G a H y X sub 1 de H a I. Ok, entonces X sub 2, ¿no? Ahora bien, resulta de que va hacia abajo.
hace girar esto en sentido horario. Por lo tanto, esto es negativo. Ahora bien, la componente X de E, es decir, E seno de beta, hace girar, va hacia la izquierda pero por encima de G, es decir, que me pone a girar esto en sentido antihorario. Entonces, por eso es que va positivo. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es la horizontal correspondiente a X sub todo, es decir, la que habíamos calculado desde un principio, las 11.25 pulgadas. La Y, la famosa Y. Entonces, ahí está. Vamos ahora con HJ más HJ, así se denomina la magnitud de la fuerza de la platina que está puesta en la pieza. Miremos un momentico aquí en la armazón completa. HJ es una platina y esa platina se comporta igual a un cable. Es un miembro que soporta carga axial, entendiéndose como axial a lo largo del eje o a lo largo de la posición de la pieza, ¿sí? Que esa es la fuerza que estamos buscando, la fuerza HJ, que por eso así es que la hemos denominado. Vamos otra vez con la pieza 3. Entonces, HJ tiene dos componentes también. Tiene HJ coseno de beta, que sería la de X, por la distancia Y. Como la distancia de G a H también es X sub 2, vamos a utilizar también los 11.25 de Y. Ok. Viene la componente vertical, es decir, más HJ seno de beta, ¿no? Por X sub 2. Vamos a ampliar un poquito esto para poder ver la ecuación completa. Ya nos falta W. Observen de que el momento también es el de HJ seno, me hace girar la pieza en sentido antihorario también, por eso también va positivo. Y W hace girar la pieza en sentido antihorario y por eso va positivo también. Entonces, más W por X sub 1 más X sub 2. Y eso debe ser 0. Miremos la ecuación completa, como nos quedó. Las dos componentes de la platina HJ y el peso W. ¿Qué nos interesa conocer? HJ, porque la E ya la tenemos. ¿Se acuerdan que ya la habíamos hallado en el proceso, en el análisis que hicimos en la pieza 2, que nos había dado 73.45 libras? Entonces vamos a despejar HJ. Bueno, ambas HJ están
positivas. Entonces tenemos que cambiar son los demás signos, por ejemplo, lo de E coseno de beta queda positivo, E seno de beta queda negativo. Ahora, el peso, que es positivo, pasa a negativo. Dividido entre todo lo que acompaña a HJ. Bien, ahí está despejado HJ. Ahora reemplazamos valores. Entonces, E, que es 73.45, que ese es el valor, constatemos. Ahí está, 73.45. Que es factor de coseno de 28 por x2, que es 15, menos seno de 28 por 11.25. Ahí habíamos aplicado factor común. Menos 90 por 21, que es 15 más 6. Dividido entre coseno de 28 por 11.25 más seno de 28 por 15. Y ahí están los valores. Entonces ahora sí, aplicamos calculadora. Entonces limpiamos memoria, limpiamos todo. Aquí. Vamos a usar el mismo método de la vez pasada. Entonces, 11.25 por 28 coseno. Lo guardamos en memoria. 15 por 28 seno. Lo guardamos en memoria. Sacamos memoria y esa memoria la vamos a guardar. Un momentico. En el bloc de notas. Bien. Ya podemos limpiar memoria. Limpiar todo. Entonces tenemos 90 por 15. No, por 15 no es por 21. Porque es la suma de x1 más x2. Entonces, 90 por 21 igual memoria negativa. Ahora bien, $15 por 28 coseno igual por 73.45 igual
memoria. Ahora bien, 11.25 por 28 seno por 73.45 igual memoria negativa. Sacamos memoria, nos dio negativo. Lo dividimos entre el dato que habíamos anotado, que es 16.9752. Y nos da menos 76.89. libras. Bueno, observen que da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que realmente HJ va en sentido opuesto. Es decir, él realmente lo que está es empujando la pieza 3 hacia arriba en vez de estar jalonando hacia abajo. ¿Sí? Si miramos un momentico en la estructura general, claro, y tiene sentido. Miren que si el peso se viene hacia abajo, esta platina tiene que dar apoyo, empujando la pieza hacia arriba. Pero como yo lo había asumido hacia abajo, como si estuviera jalando, entonces por eso me da negativo, porque realmente lo que está es empujando. Pero entonces, para efectos de solución del ejercicio, lo conveniente es dejar los signos tal como están, dejar los sentidos de los vectores tal como están, y de esa manera pues evitamos errores y pues posibles, sí, evitamos equivocaciones de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que va realmente hacia arriba, porque el signo nos los indica. Bien, vamos ahora con sumatoria de fuerzas en X. ¿Para qué? Para calcular G sub X y después G sub Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bien, entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos G sub X más HJ coseno de beta menos E coseno, sí, seno de beta también. Sí, de pronto coseno y seno. Fíjense ustedes algo. La platina está inclinada beta con respecto al horizontal, pero ahí no tenemos que aplicar lo que estábamos aplicando en la fuerza que como esa dirección es perpendicular a la ranura, acuérdense de la pieza 2, fíjense ustedes, una fuerza que era perpendicular a la dirección de la ranura, entonces por eso consideramos beta con respecto a la vertical, y por eso la componente X era con seno y la componente Y era con coseno. Pero cuando hablamos de la platina, ahí no tenemos que hacer hablar en términos de direcciones perpendiculares, sino que vamos a lo largo de la platina. La platina tiene una inclinación de beta con respecto a la horizontal. Entonces la componente horizontal de la platina corresponde a coseno y la componente vertical corresponde a seno de beta. Es decir, al revés de como pasó con E y como pasó con B en la primera pieza. Bueno, ¿qué más tenemos?
ya, porque W no entra al paseo. Entonces despejamos G sub X igual a HJ, que es, y entonces lo reemplazamos, pero con el signo que es, con el signo que nos apareció, 76.89 coseno de 28 menos E, que es 73.45 seno de 28. Este valor va a ser negativo también. Entonces limpiamos memoria, limpiamos todo. Entonces 76.89 por 28 coseno. Memoria. Ahora 73.45 por 28 seno. Memoria. Sacamos memoria y ahí tenemos menos 102.37 libras. Negativo. Es decir, que G sub X, en vez de jalonar hacia la derecha, jalona es hacia la izquierda. ¿Sí? HJ está empujando hacia arriba la pieza y G sub X está empujando hacia la izquierda. Bien. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos W, bueno, menos W. Todas estas. Sí. Bien, menos W, menos HJ, seno de 28, más GY, que es lo que estamos buscando, menos E, coseno de 28, es decir, de beta, ¿no? Vamos a colocar las variables y después reemplazamos valores. Igual a 0. De ahí despejamos G sub Y. Es que es lo único negativo que tenemos, entonces todo lo demás pasa al otro lado. W pasa a positivo, son 90 libras, ahora sí vamos a reemplazar. Más HJ, pero HJ es menos, ¿qué? 76.89 por el seno de 28 más E, que es 73.45 coseno de 28. Entonces, ¿cuánto nos da G sub Y? Bueno, G sub Y entonces nos da limpiamos memoria, limpiamos todo. Entonces, 90 memoria. 76.89 por 28 seno. Igual, memoria negativa. Ahora,
73.45 por 28 coseno igual memoria. ¿Cuánto nos da? 118.75 y positivo libras. Y con esto ya hemos hallado las 9 incógnitas. Vamos a resumirlas en una sola presentación. B nos había dado 100.8 libras. Caramba, fue que no copió. Ahora sí, vamos con AX. Vamos con AY. Vamos con E. Vamos con DX. Miren todo lo que hemos hecho. Vamos con DY. Oh. Voy a borrar algunas cositas aquí arriba. Por lo menos estos datos. Porque ya el pizarrón de las matemáticas ya se me llenó. Entonces vamos con HJ, que fue una de las que nos dio negativa. GX también nos dio negativo. Y GY y ahí tenemos las 9 incógnitas del ejercicio ya resueltas. Ahí está. B a sub X a sub Y, E de sub X de sub Y, HJ G sub X G sub Y. Y bueno, técnicamente ahí termina el ejercicio, ¿sí? Ya porque pues el objetivo era calcular esas 9 incógnitas. Acordémonos del parcial. B, ahí está. E, ahí está. AX y A sub Y, ahí están. DX y DY, ahí están. G sub X y G sub Y, ahí están. Y la platina HJ, ya.
Entonces, a ustedes les dejo para practicar la tarea de la comprobación. Es decir, el ejercicio termina aquí, pero muchas veces necesitamos asegurarnos de que los ejercicios están perfectamente, o sea, los valores están buenos, y a veces nos resulta bastante útil porque de pronto en el camino hubo algún error de signo, hubo algún error de algo, y de pronto hay algún valor que no es el correcto. Entonces, ¿cómo nos podemos enterar que hay errores y debemos comprobar? Bueno, ahí es donde viene la utilidad de la pieza 4. En la pieza 4, ustedes van a hacer el mismo análisis que se hizo en las 3 piezas anteriores, ¿sí? Van a hacer momento, pues van a hacer sumatoria de fuerzas en X, van a hacer sumatoria de fuerzas en Y. En otras palabras, si tomamos AX más DX, menos AX más DX menos GX menos HJ coseno de beta, eso tiene que dar 0. Y por otro lado, si tomamos AY menos DY menos GY más HJ seno de beta más 3 veces W, que es la sustentación de los 3 pesos desde el suelo que hace el poste, tiene que dar 0. Entonces, esa comprobación ustedes la van a hacer, se los dejo de tareita. Entonces, ya con esto hemos terminado la solución del ejercicio, y bueno, les doy las gracias por esta paciencia. Sé que ha sido un ejercicio un poquito larguito, pero pues vale la pena, porque pues si ya estamos siendo capaces de resolver ejercicios así con las 3 piezas, involucrando ángulos, aplicando trigonometría para las distancias verticales, pues quiere decir que están pues en condiciones de resolver ejercicios ya de una mayor magnitud y todo eso. Entonces, pues con esto terminamos en el día de hoy, esperando pues que haya sido de absoluto entendimiento y claridad esta exposición que se ha realizado. Y bueno, pues muchas gracias, y el profesor Eric Viana de Estática, quien les dice, nos vemos en una próxima oportunidad y en un próximo video. Dios me los bendiga. Gracias.